¿Qué tal? Enrique San Juan aquí para traerte las 5 tendencias que creo que van a ser un reto insoslayable para el 2023 si estás en el ámbito de la comunicación, del marketing, de las relaciones públicas o si eres el dueño de tu negocio o estás a cargo de la comunicación en algún aspecto de alguna institución o entidad. 5 son las tendencias que creo que deberíamos ponerle atención y son las siguientes. Número 1. Redes sociales. Sí, efectivamente, las redes sociales siguen siendo uno de los activos digitales más importantes a la hora de comunicar. No importa si eres un profesional, si eres un autor, un coach, un terapeuta o una marca, o una serie de productos, o una institución pública, o una universidad, o un banco, por ejemplo, todos necesitamos comunicar a nuestros públicos objetivos a través de los canales donde se encuentran. Y las redes sociales son uno de esos sitios y lugares donde hay gente interesada en nuestros servicios o productos. Bueno, en el 2023 hay una que sin duda va a destacar, que es TikTok. TikTok, efectivamente. TikTok es la red en la cual hay que poner atención para pensar en la manera en la cual TikTok modula sus mensajes y atrae la atención del público. No es fácil TikTok, pero es una de las que mantiene el nivel de visibilidad, alcance y engagement fuerte con el público objetivo. Mucho más que las, vamos a llamar, antiguas redes sociales como Facebook, Instagram u otras. Así que hay que prestar atención a TikTok y al efecto que está teniendo también en el resto de redes sociales para diseñar la mejor estrategia de comunicación en redes sociales para 2023. Número 2. Todos somos creadores de contenido. Sí, en 2023 yo creo que ya nos hemos dado cuenta de que la creación de contenido está cada vez más densamente poblada por todo tipo de creadores. Y lejos del modelo anterior, que era el de los youtubers, o que eran muy hegemónicos en su manera de comunicar, hoy en día hay microsegmentos de creadores en los cuales todos tenemos un papel. Es más, diríamos que tenemos un reto también que cubrir en esa área, la de convertirnos, la de dominar el aspecto de la comunicación digital, la oratoria digital, la creación de un set, el dominio de los elementos técnicos, pero también formales y de aptitudes blandas que nos ayudan a conectar con nuestra gente al otro lado. Es decir, todo ese conjunto que nos convierte en creadores. Será una tendencia, es una necesidad, tenemos que dominarla en 2023. Número 3. Los podcasts. Efectivamente, los podcasts están viviendo su momento dulce en este momento, apoyados por plataformas como por ejemplo Spotify y por supuesto por Apple Podcasts, que está ahí desde siempre. Pero ahora mismo es el gran momento de los creadores de contenido en podcast, también de las marcas que puedan generar sus propias líneas de comunicación a través de podcast, ya que el podcast es un modelo de consumo digital que se va realizando de manera pasiva mientras haces cosas en tu día a día, como por ejemplo caminar, esperar la cola en un supermercado o que te atiendan en una gestoría. Se trata de ir escuchando temas que te interesen a través del audio. Y también el nuevo segmento que se está generando a nivel de podcast es el video podcast, que es la generación y la grabación de la sesión en la cual tú haces y realizas un podcast para vídeos y así aprovechar el resto de canales audiovisuales que también llegan a nuestro público objetivo. Así que en este sentido tenemos que pensar o empezar a pensar si un podcast nos serviría y de qué manera crearíamos nuestra estructura de comunicación a través de este medio. Número 4. El marketing digital. Por supuesto, tenemos que seguir en nuestro día a día, en nuestro pulso de comunicación con nuestro público objetivo. Nuestra necesidad fundamental está en mantener ese estado de top of mind, es decir, siempre presentes frente a nuestro público objetivo para cuando surja la necesidad en ellos de comprar, consumir o asesorarse con nuestros servicios, estemos en su mente. ¿A quién van a acudir si no es a nosotros, que siempre estamos aportando valor, historias, contenido, tecnología, casos, estudios, en fin? ¿A quién sino a nosotros? Esa es una de las prácticas y uno de los objetivos que pretende el marketing digital. Y para eso tenemos muchos recursos que tocar. Es como si fuera un piano con muchas teclas. Yo creo que en 2023, si todavía no hemos iniciado nuestro camino fuerte en el marketing digital, es uno de los momentos especiales que tenemos que aprovechar y explotar, ya sea a través del WhatsApp for Business, del email marketing, de la construcción de landing pages o de opt-ins para nuestras webs. Todo este tipo de elementos nos van a ayudar y creo que 2023 es el año definitivo para que los dominemos. Y número 5.
5. Estamos en el final, pero no nos podemos ir sin apuntar a lo que es en este momento un huracán que está a nuestro alrededor cambiándolo todo. De hecho, nosotros estamos en el ojo de ese huracán y lo percibamos o no, a nuestro alrededor todo gira a una altísima velocidad y ese huracán, que está nutrido por una fuerza incontenible prácticamente digital que es la inteligencia artificial, lo está cambiando todo. Tanto si nos enteramos como si no nos enteramos, la inteligencia artificial en estos momentos, mientras desarrolla el contenido, lo está modificando todo. Está modificando trabajos, está modificando flujos de producción de contenidos, está modificando la manera en la cual empresas y proveedores se van a relacionar, lo está modificando todo. Así que 2023 ya es el año, sin duda, de la inteligencia artificial. ¿Y cuáles son las opciones que nos deja a nosotros? Bueno, podríamos pensar frente a una posibilidad que incluso puede ser una gran amenaza a nuestro rol profesional, productivo o de negocio. Tenemos 3 opciones. Una de ellas es huir. No vamos a poder huir, ya está aquí. La segunda es escondernos. No existe sitio en este planeta o universo donde nos podamos esconder del efecto de la inteligencia artificial. Y el número 3 es enfrentarlo. Ahí está nuestro papel, enfrentarlo, lo cual quiere decir, en términos próximos y humanos, conocerla, entenderla, para saber de qué forma la podemos utilizar en nuestro favor y de cara a generar nuevas oportunidades para nuestro negocio. Ahí está, el reto número 5 es mayúsculo y lo tenemos que abordar. Bueno, aquí están las 5 tendencias que creo que nos tenemos que fijar en este 2023 para tener éxito en nuestros negocios y seguir adelante con nuestras actividades. Han sido las redes sociales, especialmente TikTok. En segundo lugar, creadores. Todos somos creadores y tenemos que poner en marcha nuestra capacidad de crear contenidos de esta manera, como lo estamos haciendo aquí, es decir, audiovisual, vídeo, audio. Número 3 son los podcasts, la capacidad de generar tu propio programa y tener capítulos que la gente los siga por puro interés mientras hacen otras cosas y se vayan informando y quedándose con tu presencia en su oído. Número 4, el marketing digital. Tenemos que saber tocar ese piano con maestría, el piano de las teclas del marketing digital para llegar en las mejores condiciones y llevar lo bueno que tenemos a nuestro público. Y número 5, la inteligencia artificial, esa fuerza enorme que lo está cambiando todo y a la cual tenemos que enfrentar, comprender y hacerla funcionar en nuestro favor. En Community Internet, la agencia que dirijo aquí en Barcelona, lo tenemos sumamente claro. Y por eso hemos puesto a disposición 5 líneas de cursos que van a atacar precisamente estas tendencias para nutrir y para ayudar a los profesionales de la comunicación, el marketing y también las relaciones públicas a nivel de marca e institución a poder superar estos retos y acompañarlos en su desarrollo. Si estás interesado, mira nuestra web www.community.es. La primera de ellas es el webinar profesional que daremos el 12 de enero. Cómo generar contenidos con inteligencia artificial. No te lo pierdas, es la primera cita en la cual vamos a abordar ese elemento tan fundamental que es la inteligencia artificial aplicada a los negocios. Para el resto de informaciones, mira nuestra web y verás las fechas de los siguientes cursos y acciones formativas que llevaremos a cabo en esta línea de tener lo mejor en nuestras manos a nivel digital para este 2023. Un saludo.